Bueno, shalom a todos, bendiciones del Altísimo, con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro maestro de Torah, el doctor Dan Ben Abraham, Rab, Jajam y Dayan de nuestra alianza. Vamos entonces a iniciar la clase de hoy, que vamos a hacer una clase introductoria de aspectos básicos importantes para todas aquellas personas que van a agregarse a este grupo y que quieren tener de primera mano cuál es la creencia, la fe, eh, el conocimiento que vamos a estar impartiendo en cada una de las clases. Así que hoy estamos con el grupo de allá de Maracay que se está formando en Andrés Bello y con otros hermanos que también van a estar conectándose de residencia del centro y otros lugares de la ciudad. Entonces sirva esta clase para hacer de introducción para todas estas personas que van a llegar. Nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, es la fe hebrea, la fe del judaísmo, la fe de la Biblia. ¿Ok? Eh, la Biblia nosotros la llamamos en hebreo con un término sumamente importante, que es la expresión hebrea Torah. Torah, quizás la mejor manera de poder traducir este término hebreo es la expresión instrucción, sería la traducción más correcta. De hecho, la palabra Torah en el hebreo viene de una raíz primaria fundamental que tiene que ver con el arte del arco y de la flecha. ¿Ok? Y Ará, esa es la raíz de la palabra hebrea Torah y que tiene que ver con el arco, con el arte del arco y la flecha. Esto quiere decir que la Torah o la Biblia son las instrucciones que Dios nos ha dejado con el propósito de que nuestra vida pueda dar en el blanco, es decir, pueda alcanzar su propósito, pueda alcanzar su finalidad. ¿Ok? ¿Y quién más que nuestro Creador puede darnos las instrucciones precisas para que nosotros podamos cumplir con nuestro propósito acá en la tierra? ¿Ok? Por lo tanto, la Torah está llena de mandamientos, de instrucciones. En hebreo, los mandamientos los llamamos misbot, una expresión hebrea importante porque viene de una raíz hebrea que significa conectar. Y esto nos viene a revelar un poquito de cuál es el propósito de nuestra vida. Conectarnos con Dios y conectarnos con lo espiritual. Es decir, a pesar de que estamos en un mundo físico donde la espiritualidad se esconde detrás de lo físico, nosotros, a través de la Torá, podemos tener el conocimiento de cómo poder conectarnos con ese mundo espiritual para poder alcanzar nuestro propósito y vivir una vida plena en este mundo que el Eterno creó para cada uno de nosotros. De hecho, cada uno de nosotros, y esto lo hemos venido enseñando en diferentes clases y que nos va a ir conectando con las clases que estaremos viendo la próxima semana con la ayuda del cielo, cada uno de nosotros, según enseñan nuestros sabios, tenemos lo que pudiéramos decir con una analogía, que tenemos cada uno de nosotros cuatro cuerpos. ¿Ok? Cuatro cuerpos. Estos cuatro cuerpos, uno es físico y por lo tanto es el cuerpo que vemos, el cuerpo físico, este cuerpo que ustedes logran ver,
¿verdad? Incluso de forma virtual. Esto forma parte de este cuerpo físico, que es el que nosotros vemos, ¿ok? Pero juntamente con el cuerpo físico existen tres cuerpos invisibles al ojo, pero que el hecho de que sean invisibles al ojo no quiere decir que no existan, sino que están allí presentes en nosotros. Y tenemos que también tener la comprensión de poder cuidar esos otros cuerpos invisibles que forman parte de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esos otros tres cuerpos que forman parte de nuestro ser integral? Bueno, esos otros cuerpos son, número uno, el intelecto. El intelecto. Es decir, nuestros pensamientos forman parte de un cuerpo invisible que forma parte integral de nuestras vidas. El intelecto. Las emociones es el segundo cuerpo invisible que forma parte de cada uno de nosotros. Tenemos un cuerpo emocional que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger. Así como cuidamos y protegemos el cuerpo físico, tenemos que también cuidar el cuerpo intelectual y el cuerpo emocional. Y además de eso, tenemos un tercer cuerpo invisible, que es el cuerpo espiritual, el cuerpo del espíritu. ¿Ok? Por lo tanto, el hombre podemos dividirlo en estas cuatro áreas: física, intelectual, emocional y espiritual. Ahora, ¿qué ocurre? Normalmente nosotros le damos mucha atención a la parte física, porque es la que nuestro ojo percibe y puede ver los cambios que está teniendo lugar en nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, desde que nacimos hemos estado experimentando cuerpos, hemos estado experimentando cambios físicos. Desde que éramos un pequeño bebé en los brazos de nuestras madres, fuimos creciendo y creciendo y hemos visto cómo esos cambios han venido a nuestras vidas en lo físico y cómo hemos ya llegado a la etapa adulta o incluso la ancianidad que logramos notar precisamente a través de aspectos físicos que van surgiendo en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, las canas, las arrugas, etcétera, etcétera, son parte de los cambios que experimentamos, ¿verdad? Entonces, el cuerpo físico normalmente tratamos de cuidarlo porque experimentamos esos cambios y los logramos ver, los logramos palpar, logramos entender esos cambios que se están produciendo en nuestra vida. Sin embargo, en los otros cuerpos que son invisibles, aunque no veamos los cambios, no quiere decir que no estén ocurriendo. Simplemente que no somos muy sensibles a esos cambios. Y por lo tanto, no le prestamos mucha atención a esas áreas de nuestra vida, como es el área intelectual, el área emocional y el área espiritual. Eso es uno de los errores más importantes que nosotros cometemos, el no prestar atención a los otros cuerpos, porque así como nuestro cuerpo físico tiene necesidades, nuestros cuerpos invisibles también tienen necesidades. ¿Ok? Así como, por ejemplo, tu cuerpo tiene ciertas necesidades y como es algo físico, tú sientes esas necesidades, las percibes y las atiendes. Como por ejemplo, cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando tienes sueño, cuando tienes diferentes necesidades que tiene el cuerpo humano, nosotros buscamos la manera.
de satisfacer esas necesidades. Pero el cuerpo o los cuerpos espirituales también tienen necesidades que tienen que cubrirse esas necesidades, satisfacerse esas necesidades para que nuestros cuerpos invisibles puedan también saciarse, puedan también tener satisfacción. Y de esa manera nosotros vamos a poder cumplir con ese propósito, la satisfacción de las necesidades y poder de esa manera alcanzar la felicidad en nuestras vidas. Por ejemplo, tu cuerpo intelectual, es decir, tu cuerpo de la mente, el pensamiento, es una necesidad importante y que requiere muchísima atención. El no satisfacer correctamente las necesidades intelectuales causa que ésta se esté afectada y comience a afectar nuestro cuerpo físico. De hecho, muchos científicos hoy han dicho que gran parte de las enfermedades que hoy en día está sufriendo el ser humano son enfermedades psicosomáticas, es decir, que se producen en la mente. ¿Y por qué? Porque el intelecto no está recibiendo sus necesidades. Y por lo tanto, al no recibir las necesidades, entonces nuestros pensamientos comienzan a divagar. Comenzamos entonces a pensar cosas, empezamos entonces a afectarnos en lo intelectual y eso comienza a afectarnos en lo físico. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a conocer cuáles son las necesidades de nuestro intelecto para que de esa manera podamos satisfacer esas necesidades. ¿Cuál es la necesidad de nuestro intelecto? Nuestro intelecto tiene la necesidad de aprendizaje, especialmente el aprendizaje espiritual, el aprendizaje bíblico. Porque es bueno cuando estudiamos diferentes clases de ciencia y diferentes clases de conocimiento, porque eso hace que nuestro intelecto esté nutriéndose y esté desarrollándose. Pero para que nuestro intelecto pueda nutrirse más y pueda fortalecerse más, podamos darle las vitaminas adecuadas para nuestro intelecto, la información que tenemos que estar aprendiendo constantemente para que nuestro intelecto pueda recibir esa información correcta, entonces esa tiene que provenir de la Sagrada Torá, es decir, de la Biblia, de las instrucciones que Dios nos ha dejado. Cuando estudiamos la Biblia, nuestro intelecto recibe la información adecuada que necesitamos para poder cumplir con nuestro propósito. Entonces, el intelecto es un área fundamental que tenemos que cuidar. ¿Y cómo lo cubrimos? Bueno, vamos a ponerlo con un ejemplo. En nuestro cuerpo físico, para poder mantenerlo sano, necesitamos por lo menos comer 3 veces al día. Tenemos el desayuno, tenemos el almuerzo y tenemos la cena. Estas 3 comidas son fundamentales para el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Bueno, en la área intelectual hay un proceso que está también relacionada con 3 etapas importantes: la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. En hebreo, estas 3 cosas se conocen como Jufma, sabiduría, Vina, entendimiento, y Da'a, conocimiento.
Cuando nosotros desarrollamos estas tres cosas, sabiduría, entendimiento y conocimiento, estamos trayéndole a nuestro intelecto los nutrientes necesarios para que este cuerpo intelectual pueda desarrollarse apropiadamente. La sabiduría es la información que recibimos de la Torá. Cuando leemos la Torá, cuando estudiamos la Biblia, estamos recibiendo información y esa información viene a ser la sabiduría que viene a nuestro intelecto. Una vez que tú recibes esa sabiduría, es decir, esa información que la Torá, la Biblia te ofrece, cuando la estudias, cuando la lees, entonces pasas a la segunda etapa importante, que es la meditación acerca de esa información. Meditar en lo que estudiaste. Meditar en lo que estudiaste viene a formar lo que llamamos la biná, el entendimiento. Construimos el entendimiento. Es decir, cuando tú estudias la Biblia, tienes que tomar un tiempo para poder meditar en lo que has leído. Y esa meditación comienza a desarrollar en ti esa fuerza espiritual, ese nutriente espiritual para tu intelecto, que es el que llamamos el entendimiento. Una vez que tú hayas meditado en esto, entonces la tercera parte o la tercera etapa de este proceso es el conocimiento experimental, es decir, poner en obra lo que estudiaste. Es como, por ejemplo, me gusta colocar este ejemplo de una persona que se haya leído un manual de cómo manejar un coche o un carro manual o sincrónico, como le decimos en Venezuela. ¿Ok? Tú puedes leerte un libro completo de cómo manejar un carro sincrónico, cómo manejar un coche manual. Pero hasta el momento en que tú no te sientes al volante y intentes manejarlo, esa información no se va a asentar en tu vida. Solamente cuando la pones en práctica, cuando la pones por obra, es que eso logra asentarse en ti. Entonces, esa es la tercera parte del proceso del estudio, es decir, el conocimiento experimental, poner por obra lo que estudiaste. De esa manera, ese conocimiento se aferra a ti. Así como no se te olvida nunca cómo manejar un coche, un carro, cuando ya lo manejaste por primera vez, eso ya queda grabado para ti para siempre. No importa cuánto tiempo haya pasado en que no manejas un coche manual, un carro sincrónico, al momento en que te sientes otra vez en un carro sincrónico vas a poderlo manejar. ¿Por qué? Porque el conocimiento se asentó. No importa que tengas 2, 3, 4, 5 años sin manejar un carro sincrónico, un coche manual. Al momento en que te sientes otra vez en un coche manual, en un carro sincrónico, vas a poder manejarlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento experimental se asentó en ti y por lo tanto no se te va a olvidar. Es como la bicicleta. No sé cuántos años tengo yo de no manejar una bicicleta, pero yo sé que al momento en que yo agarro una bicicleta voy a poder manejar. ¿Por qué? Porque ese conocimiento experimental ya quedó grabado. Lo mismo ocurre con el estudio de la Torah. Tienes que leerla, tienes que meditarla, pero sobre todas las cosas tienes que ponerla por obra. Y cuando la pones por obra, cuando la vives, asientas el conocimiento y eso hace que ese conocimiento quede grabado en ti y nunca se te olvide. Entonces, cuando tú pasas por ese proceso de sabiduría, entendimiento y conocimiento, tu intelecto se nutre.
Y por lo tanto, tu mente va a poder estar nutrida apropiadamente y de esa manera vas a poder tener un cuerpo invisible, bien formado y bien desarrollado en ti. El segundo cuerpo es el cuerpo emocional. El segundo cuerpo invisible es el cuerpo emocional. Las emociones también juegan un aspecto importante en nuestras vidas. Las emociones están ligadas a la mente y la mente está ligada al cuerpo. Cuando nuestras emociones no están correctamente, entonces afectamos el intelecto y el intelecto afecta al cuerpo. Entonces, no solamente basta con cuidar el cuerpo, con nutrir la mente, si no logramos saciar las necesidades de las emociones. Tú necesitas aprender a satisfacer las necesidades de tu cuerpo emocional. Una vida emocional estable es una vida alejada de preocupaciones y por lo tanto, al no tener preocupaciones, tienes buena salud. Fíjate cómo cada uno de los cuerpos está entrelazado. El cuerpo físico está conectado con el cuerpo intelectual. El cuerpo intelectual está conectado con el cuerpo emocional. El cuerpo emocional va a estar conectado con el cuerpo espiritual. Entonces, hablando del cuerpo emocional, que es que estamos haciendo referencia en este momento, él también tiene ciertas necesidades, necesidades que tenemos que aprender a nutrirlas. Y nuestros sabios nos han enseñado que hay 7 aspectos importantes de nuestro carácter que va a fortalecer nuestro cuerpo emocional. Esas 7 áreas importantes de nuestro carácter que va a fortalecer nuestro ser, nuestro ser emocional son las siguientes. Número uno, la bondad. Desarrollar la bondad es un factor importante en nuestras vidas, ser bondadosos. Cuando una persona logra encontrar el hábito de la bondad, es una persona que logra encontrar satisfacción en su área emocional. Ok, pudiéramos nombrar muchas personas que han hecho historia a través de actos de bondad y que lograron dedicar su vida completa a ayudar a otros. La bondad, por lo tanto, es una de las fuerzas espirituales importantes que va a nutrir tu cuerpo emocional. Pero así como tu cuerpo emocional necesita bondad, también necesita disciplina. La disciplina es algo fundamental que todos tenemos que desarrollar. La disciplina es requerida para fortalecer nuestras emociones. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Por lo tanto, disciplinar nuestra vida es fundamental en el desarrollo de nuestro cuerpo emocional. Pero así como la disciplina juega un papel fundamental en cada uno de nosotros, la integridad también es un factor importante que va a nutrir tu cuerpo emocional. Una persona íntegra es aquella persona que tal como son sus pensamientos, son sus palabras y son sus acciones. No podemos pensar una cosa, decir otra y actuar de otra manera. Cuando no hay una relación entre lo que pensamos, decimos y hacemos, no hay integridad. Por lo tanto, la integridad es una fuerza espiritual importante que va a fortalecer también nuestro cuerpo emocional. Número 4, la persistencia. Ser persistente, el no dejar las cosas a media, el
establecer un plan y no dejarlo hasta que lo alcances, hasta que lo culmines. La persistencia es fundamental en el desarrollo de tu carácter y por lo tanto de tu cuerpo emocional. Número 5, la humildad. Aprender a ser humildes. La humildad viene a ser una fuerza espiritual importantísima que va a nutrir tu cuerpo emocional. Ser humilde es saber cuál es mi posición delante de Dios y delante de los hombres. Ser humilde es servir. Ser humilde es, a pesar de las capacidades que tengo, las pongo al servicio, las pongo al servicio de los demás. Humildad no tiene nada que ver, como algunas personas lo piensan, con falta de autoestima. La humildad no es falta de autoestima. La humildad es reconocer tus potencialidades, reconocer lo que Dios ha puesto en ti y aún así actuar de forma humilde para el servicio a otros. La humildad, por lo tanto, es otra fuerza espiritual que va a nutrir tu alma. Número 6, la vinculación. Somos seres sociales. Necesitamos vincularnos, necesitamos conectarnos, necesitamos crear lazos con otras personas y la vinculación es un área importante en nuestra alma, en nuestro cuerpo emocional. Y por lo tanto, vincularnos de forma apropiada con las demás personas va a nutrir y va a fortalecer tu alma. Y número 7, aprender a desarrollar liderazgo. Cada persona es un líder y cada persona tiene que aprender a desarrollar el liderazgo. Quizás tú tienes que ser un líder en tu casa, o un líder en tu escuela, un líder en tu universidad, un líder en tu trabajo. En cualquier parte donde te desenvuelvas, tienes que aprender a desarrollar el liderazgo. Y el liderazgo va a ser una fuerza espiritual importante que va a fortalecer tu carácter y por lo tanto tu cuerpo emocional. Entonces, si nosotros desarrollamos estas siete eh, fuerzas espirituales que vienen a nutrir nuestro carácter, nuestras emociones, vamos a tener un cuerpo emocional estable. Número 1, Hesed, bondad. Número 2, Geburah, disciplina. Número 3, integridad, Tiferet. Número 4, humildad, Hod. Número 5, persistencia, en hebreo Netzach. Número 6, vinculación, en hebreo Yetzot. Y número 7, liderazgo, en hebreo Malhut. Estas 7 fuerzas espirituales que vienen a nutrir nuestro carácter, va a darle la estabilidad necesaria a tu cuerpo emocional para que no hayan preocupaciones en tu cuerpo mental y por lo tanto puedas gozar de buena salud. Pero así también tenemos un cuerpo espiritual que también tiene necesidades y también requiere atención. Ese cuerpo espiritual, su necesidad mayor es conectarse con Dios. Como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios. Todos tenemos una necesidad de conectarnos con Dios. Y esa necesidad espiritual es importante. Una persona que no desarrolla su cuerpo espiritual, que no fortalece su cuerpo espiritual a través de la conexión con Dios, es una persona que tiene una carencia importante en su vida. Y lo espiritual va a afectar lo emocional va a afectar lo intelectual y lo intelectual va a afectar lo físico. ¿Qué tenemos que hacer?
nutrir nuestro ser espiritual, nuestro cuerpo espiritual, conectándonos con Dios. Y la manera que podemos conectarnos con Dios, como dije en un principio, es a través de los mandamientos, a través de la observancia de los mandamientos. Cuando cumplimos los mandamientos que Dios nos ha dejado en su palabra, en su Torá, en la Biblia, podemos entonces conectarnos con Él y nutrir nuestro ser espiritual. Cuando tenemos un ser espiritual fortalecido, esa fuerza espiritual va a fortalecer nuestras emociones que juntamente con los siete fuerzas espirituales que hablamos anteriormente, vamos a nutrir nuestro carácter y vamos a tener un cuerpo emocional estable. Cuando ese cuerpo emocional estable envía la fuerza espiritual necesaria para el intelecto, entonces nuestro intelecto funciona correctamente. Y más cuando le damos las tres fuerzas espirituales, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento del cual ya hablamos. Un cuerpo, una mente sana, un espíritu sano, unas emociones sanas, se reflejarán en un cuerpo sano. Por lo tanto, esto es sumamente importante. Ahora, quizás tú puedes estar pensando, bueno, yo no sabía todo esto y he vivido mi vida de espalda a todo esto y tengo mi vida todo en un caos en este instante. ¿Qué puedo hacer? No te preocupes. Dice el salmista en el Salmo 19, la Torá del Eterno es perfecta, ella restaura el alma. Nunca es tarde para poder restaurar el alma. Estos tres cuerpos espirituales de los cuales hemos hablado forman parte de lo que podemos llamar el alma. El intelecto, las emociones y el espíritu forman parte del alma. El alma puede ser restaurada. El alma puede ser restaurada. Y lo que restaura el alma es precisamente la Torah. Es por eso que te invitamos a que te unas a estas clases, donde estamos estudiando la manera de restaurar nuestra alma, la manera de restaurar nuestro ser interior, esos cuerpos invisibles que no vemos, pero que están allí y que tienen necesidades y que están pegando gritos para que suplamos esas necesidades. Lamentablemente, las personas sin esta formación buscan tratar de saciar esas necesidades con cosas que no las van a saciar. Por ejemplo, ¿cuántas personas con un dolor emocional no van a un bar, por ejemplo, y tratan de, como dice el dicho, ahogar las penas, a beber y a beber y a beber para tratar de ahogar una pena emocional? Señores, el licor no va a hacerle nada al alma, porque el licor es algo físico. El licor no va a satisfacer la necesidad del alma. Quizás por un momento el licor pueda hacerte olvidar por un instante, mientras tienes los efectos del alcohol, te puede hacer olvidar esa necesidad del alma, pero no va a satisfacer esa necesidad de tu alma. Cuando el efecto del licor pase otra vez, la necesidad emocional va a volver y otra vez vas a tener la misma crisis emocional o de preocupación intelectual. Tampoco los dulces, ir a comerte un chocolate o una dona o algo para quitar un dolor emocional, no va a servir. Quizás el azúcar en cierto momento te haga sentir algunas sensaciones que te va a olvidar por un momento la pena, el dolor, la preocupación, pero no es la respuesta. Por lo tanto, para poder saciar correctamente tu ser emocional o tu ser intelectual a través de tus preocupaciones, tienes que buscar la respuesta en la Torá, es decir, en la Biblia.
Es allí donde tú vas a encontrar qué va a lograr realmente saciar tu ser emocional y tu ser intelectual y tu ser espiritual, como lo hemos hablado. Así que te invitamos a que puedas estudiar con nosotros estos aspectos fundamentales. Y así como tú tienes un cuerpo físico, ¿verdad? Así como tú tienes un cuerpo emocional, un cuerpo intelectual y un cuerpo espiritual, también tenemos que llegar a la convicción de que existen mundos espirituales que son paralelos a este mundo físico, ¿ok? Y que así como tu espíritu afecta tus emociones y tus emociones afectan tu intelecto y tu intelecto afecta tu cuerpo físico, también ocurre en los mundos espirituales. Las cosas que hacemos en este mundo físico afectan los mundos espirituales. Y las cosas que se decretan en los mundos espirituales afectan nuestra realidad física. En la Biblia está claro eso. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta de un hecho importante con uno de los patriarcas hebreos, el patriarca hebreo Jacob. Jacob tenía un conflicto familiar, un hermano que quería matarlo por causa de una bendición que Jacob tomó porque le correspondía, pero que este hermano llamado Esaú la deseaba para sí. Esaú amenazó a Jacob de matarlo. Jacob tuvo que huir de la casa familiar durante 20 años. Pero cuando después, pasados esos 20 años, Jacob se regresa a la casa de su padre, cuando después de 20 años Jacob se regresa a la casa de su padre, entonces Jacob tiene un problema importantísimo. Tiene que enfrentarse otra vez a Esaú, su hermano, que no había perdonado. ¿Cómo Jacob, cómo Jacob logró cambiar esta circunstancia? De hecho, la escritura dice que cuando Esaú se enteró que Jacob estaba regresando, vino al encuentro de Jacob con 400 hombres, con 400 hombres. Estos 400 hombres iban con la intención, estos 400 hombres iban con la intención de dañar a, a Jacob. ¿Ves cómo Jacob resolvió esta situación? Echando mano de recursos espirituales. Jacob sabía que lo físico puede ser cambiado a través de lo espiritual. Fue así que la Torá nos cuenta que Jacob oró, Jacob clamó al cielo y no solamente clamó, también tuvo una batalla espiritual. Y después de haber vencido esa batalla espiritual, Jacob se encontró con su hermano y su hermano terminó abrazándolo. ¿Por qué? Porque las cosas físicas pueden cambiar en un instante si logramos saber cómo operar en los mundos espirituales. Pero estos son los aspectos que estamos estudiando en estas clases. Conocernos internamente, conocernos cómo estamos formados, cómo podemos desarrollarnos adecuadamente y conocer nuestro mundo y nuestros mundos espirituales que nos afectan. El conocimiento de estas cosas nos ayuda a poder cumplir nuestro propósito, nuestra misión de vida. El vivir la Torá nos va a transformar, va a restaurar nuestra alma, va a poner en orden nuestras vidas. Y por lo tanto, esas preocupaciones, esas luchas, esas cosas que estamos viviendo ahorita y que sentimos que quizás no haya una solución para eso, a través del estudio de la Torá podemos encontrar la ayuda necesaria
para la transformación de nuestras vidas y para que las cosas que nos preocupen ya no nos preocupen, más bien podamos ocuparnos en ellas sin preocupaciones. Entonces, estos son los aspectos que queremos compartir contigo. Por lo tanto, estos grupos de estudio de Torá están abiertos a instruirte en la Torá. Recuerda, la Torá son las instrucciones que Dios nos dejó con el propósito de que podamos alcanzar nuestra vida, nuestro propósito de vida, nuestra misión de vida. Sin esa guía, sin esas instrucciones, estaremos perdidos, estaremos sin rumbo. En el Código Real, conocido en el mundo occidental como Nuevo Testamento, se dice que la palabra de la Torá y de los profetas son como una antorcha que alumbran en la oscuridad. Si tú quieres saber cómo conducirte apropiadamente, necesitas la Torá, necesitas el estudio de la Torá, necesitas estudiar Torá, vivir Torá. Y eso va a transformar por completo nuestro ser. Así que una vez más te damos la motivación, las palabras de ánimo para que te introduzcas en el estudio de la Torá y puedas capacitarte a formarte, a estudiar la Torá para que puedas transformar tu vida y puedas encontrar plenitud, satisfacción y felicidad. Recuerda, cuando logras satisfacer tus necesidades físicas, cuando logras satisfacer tus necesidades intelectuales, cuando logras satisfacer tus necesidades emocionales y cuando logras satisfacer tus necesidades espirituales, el resultado es plenitud. El resultado es vamos a ser hombres y mujeres felices. Vamos a tener felicidad porque todas nuestras necesidades están siendo satisfechas. Así que ese es el mensaje que queremos dejarte para invitarte a estudiar la Torá, a que, como dice la Escritura, felices son los que la sostienen, que podamos abrazar la Torá, sostenerla en nuestras vidas y alcanzar esa felicidad que tanto de nosotros y que tanta la humanidad está anhelando. Así que bueno, hasta aquí te compartimos esta clase de hoy y espero que puedas estar con nosotros en las próximas clases, sea de manera presencial o de manera virtual, y disfrutar del estudio de la Torá junto a cientos de personas que están cambiando y transformando sus vidas de manera extraordinaria. Así que un fuerte abrazo para sus vidas, que el cielo les bendiga, les guarde, que la Torá esté en nuestras mentes, en nuestros corazones y que seamos instrumentos de redención, Amén. Amén. instrumentos de Amén. salvación para muchos que andan buscando el camino para poder alcanzar su propósito de vida. Llevemos este mensaje a muchos otros para que Amén. puedan de esa manera unirse a nosotros en este sendero que es la Torá. Baruch Hashem. Que Amén. el cielo les bendiga y les Anoche, guarde. amén. Shalom, Shalom, shalom. shalom. Bendiciones. Baruch Hashem.